Vamos a ahondar un poquito más sobre la R cuadrada, sobre la bondad del modelo. ¿Qué tan buena es la R o qué tan mala R ahora con pruebas de hipótesis? Vamos a volver a nuestro famoso ejemplo de las casas que se están analizando, el precio de las casas, en relación a cuánto miden en pies cuadrados el área de esa casa construida. El precio de las casas está dado en miles de dólares y esto está en square feet, pies cuadrados. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya todos los puntos graficados y aquí está ya la regresión. Esa regresión, si ustedes se acuerdan, era que y testada es igual a alfa más beta x. Aquí está en el otro sentido. A ver, voy a acomodarlo tal cual está ahí. Aquí como está puesto beta x más alfa. ¿Sí? En donde estamos diciendo que la pendiente es 0.1388 y el término independiente es 52.351. Esta R cuadrada habíamos dicho que es 0.82, por lo cual representa que el 82% de los puntos, está bien explicado por esta línea recta. Entonces, esta R nos decía la bondad de que tan bien estaba explicado. Hemos encontrado diferentes R's. Decíamos que el valor de R tenía que ser cercano a 1. Si era cercano a 1, querría decir que todos los puntos encajan perfectamente, al 100% todos los puntos son explicados. Y si la R tendía a ser 0, decía que no tenía nada que ver, que los puntos estos no tenían nada que ver con la línea que estábamos explicando. Pero ¿qué tan bueno es una R? O sea, si fuera perfectamente 0 o fuera perfectamente 1, podríamos dar una buena decisión. Lo que vamos a hacer ahora con prueba de hipótesis es probar exactamente esta R, qué tan buena es o qué tan mala es. Para esto, permítanme mostrarles que la media de todas las Y's, porque esto sería X y este sería Y, porque estoy tratando de explicar cuál es el precio dependiendo de la construcción. Este que está aquí es la media de todos estos valores, 317. 317 sería algo más o menos por aquí. Y la voy a marcar aquí con rojo. Este valor de aquí debería estar más abajito. Bueno, es la media. 317, que sería Y media. ¿Sí? Esto es Y media. Esta línea que está aquí es la regresión de esta muestra. ¿Sí? Estas 14 casas es una muestra de toda la población de todas las casas que hay en esa ciudad. Y sería Y' es igual a beta x más alfa, que es esta ecuación. O sea, esta ecuación de aquí me presenta la regresión de la muestra de estas 14 casas. Este punto de aquí y cualquiera de los otros sería un punto X, Y. De hecho, ese sería también todos estos serían un puntos X, Y. Recuerden que esta distancia, estas distancias, se le llamaba residual. Esta distancia que está aquí, la voy a poner mejor con verde. Esta distancia que está aquí se le llamaba el residual, que sería la diferencia de la Y de la regresión a la Y realmente observada. Esto que está aquí se le llama residual, que sería este. De hecho, recuerdan que el método de mínimos cuadrados lo que trata de hacer es minimizar estas distancias en valor absoluto, o sea, al cuadrado. Eso hacía el método de mínimos cuadrados. Estoy poniendo aquí xt y yt para decir que es diferente, que debe hacerse esto para cada uno de estos. O sea, esto podría hacerlo para cada uno de estos puntos, pero voy a hacerlo para este valor t. Entonces, este valor ut, esta distancia que está aquí, sería igual a la yt menos la y
que me salga de la regresión. Es decir, el residual va a ser igual a la y del dato observado menos la y ay, no puedo borrarlo ya. Bueno, menos la y que me da la regresión. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, que este valor es, no sé qué valor sea si yo pongo que este valor es, si yo saco que este valor es, no sé, 2750, este valor es 2750, yo pongo el 2750 aquí por esta x, me va a dar esta altura y. Y la diferencia entre esta y observada y este valor vendría siendo el residual para este valor t. Si hacemos repetidamente esto para todos, ¿sí?, y todos los elevamos al cuadrado y los sumamos, querría decir la suma de todos los residuales elevados al cuadrado se le llama ESS, que es Error Sum Squares, la suma de los errores al cuadrado. Es decir, la suma de todos estos, esto es el error, todos elevados al cuadrado, Error Sum Square. Y el estándar error de este valor, el estándar error que se pone así, bueno, déjame ponerlo para que se quede bien claro, es una sigma. El error estándar es una sigma que es de la regresión, es igual al entre n-2, todo esto raíz, que vendría siendo error estándar de lo residual. A ver, volviendo un poquito a los que eran conceptos de estadística, si yo mido estas diferencias, elevados al cuadrado para que no me importe que esté por debajo de la línea o por arriba de la línea, si los elevo al cuadrado y lo divido entre n, saco un promedio de todas estas distancias. Si estas distancias son muy grandes, o sea, si están muy alejados de los puntos, estarían diciendo que está muy disperso. Entonces, esta es una varianza y sacándole raíz es una desviación estándar. Por eso se llama error estándar de los residuales, porque habíamos dicho que estos se llaman residuales. Entonces, esta es una medida de dispersión de qué tan alejados están los puntos con respecto a la media, que vendría siendo la recta. Entonces, estoy tomando qué tan dispersos o qué tan alejados están sobre esta línea que está aquí. ¿Por qué? Porque saqué esta distancia, que dijimos que era esta distancia, estas distancias, las elevé al cuadrado para evitar el signo, las sumé todas y luego saco un promedio de todos ellos. Le saco raíz para evitar este efecto del cuadrado y me dice qué tan desviados están, qué tan dispersos están, qué tan alejados están de esta línea. Vamos a establecer otra distancia, que sería esta distancia. Recuerden que esta es la y de la regresión. Entonces, la y regresión menos la y de la media, o sea, esta distancia sería y gorrito menos y media, menos y testada, sería esta distancia. Entonces, esta distancia que está aquí sería y gorrito menos y media. Entonces, esta distancia es esta y menos esta. Esta que está aquí está dado por la y de la regresión menos la y promedio o la y media, que sería esta. Entonces, igual, de la misma manera, si los sumamos todos y los elevamos al cuadrado, esto se
Se llama regresión sum of squares. Suma de los cuadrados de la regresión. Y finalmente, esta distancia que está aquí, se llama total sum of squares. Entonces, esta distancia que está aquí sería total sum of squares. Suma total de los cuadrados. ¿Sí? Suma total de los cuadrados. Si ustedes se fijan, por definición, esta distancia tendría que ser mayor que esta distancia, porque aquí estamos implicando otra más. Entonces, esta distancia tiene que ser forzosamente mayor que esta. ¿Sí? Recuerden que UT es el error sum square y TSS es total sum square. Entonces, si yo divido esto entre esto, entonces, voy a ponerle de acá. Entonces, la división de ESS, o sea, la suma de los cuadrados de los residuales, y lo divido sobre el total. Esta fracción tiene que ser menor que 1. Esta fracción tiene que ser menor que 1. Pero también querría decir, si la distancia de la regresión al dato es muy pequeña, o sea, si esta distancia del dato a la regresión, es decir, que el punto está muy acercado a la línea, si esta distancia es pequeña, esto va a ser pequeño, por lo tanto toda la fracción va a ser pequeña. Entonces, es deseable que esto sea un número pequeño. Porque querría decir que nuestros puntos están muy sobre la línea. ¿Sí? Entonces, es deseable que esta distancia sea pequeña, por lo tanto todo esto que sea también un valor pequeño. Y ya dijimos que este valor tiene que ser menor que 1. ¿Por qué? Porque esta distancia es menor que esta, entonces siempre va a ser un valor menor que 1. El valor de R se define como 1 menos esta última cantidad que le acabamos de hacer, esta última fracción que les acabo de decir. Entonces, recuerden que dijimos que esto podía valer, tenía que ser menor que 1. Entonces, esto puede valer entre 0 y 1. Entonces, si esto valiera 0, si esta fracción completa que valiera 0, 1 menos 0 me daría que la r cuadrado vale 1. ¿Qué significa que una r cuadrado vale 1? Querría decir que el 100% de los datos, ajusta perfectamente. ¿Por qué me refiero a eso? Porque querría decir que esta diferencia sería 0. Por lo tanto, esto es 0. Por lo tanto, esto es 0. Por lo tanto, la r cuadrada vale 1. En el sentido opuesto, si r cuadrada es igual a 0, quiere decir que nada que ver, que esos datos no tienen nada que ver con la regresión. Y hay algo que tienen que notar aquí. La suma de los errores al cuadrado, esta distancia, se llama la variación inexplicada por la x. Dijimos que la u y la x eran entre los opuestos, es que eran independientes. Otra manera de decirla es que esta diferencia entre los datos y la regresión, esta regresión depende de x. Y este valor que está aquí no se puede explicar por la x, se puede deber a muchas otras cosas, como habíamos dicho, que estuviera mal medido, sobrevaluado, que intervinieran otras variables. Entonces, este UT, esta distancia, este error, y sobre todo elevados al cuadrado, esto se llama una variación inexplicada por la X. Y esta otra variación, la roja, es una variación explicada. O sea, esta distancia de aquí se explica a partir de las Y's. Repitamos. Este valor que está aquí está entre 0 y 1. Para que este valor de r cuadrado fuera lo más pequeño posible, esta fracción tendría que ser la más grande posible.
Para que esto sea lo más grande posible, este tendría que ser lo más grande posible. Entonces, un valor de R pequeño implica que el error de los residuales es muy grande. Es decir, que no es explicado por X el comportamiento de la Y. O sea, quiere decir que esta diferencia es muy grande. La parte que es no explicada por X va a ser muy, muy grande. Entonces, por eso el valor de R cuadrada tendría que ser 0. Entonces, es 0 cuando el valor de las X, estos valores, no están explicados por la regresión. Quiere decir que no está explicado por X, que tendríamos que buscar otros valores de Y. Haciéndolo eso en Excel, para tomar la Y, para hacer esta Y hat testada, tendría que ser en esta ecuación, recuerden que este es Y hat, ponemos el valor de la X, o sea, este valor de la X, esto es X, y esto es Y, y este es Y testada, que viene siendo con esto. Pongo esta ecuación, es decir, 1065 por punto 1388 más 52 me va a dar este valor, y así sucesivamente. Si hago una diferencia entre estas dos y lo elevo al cuadrado, me van a dar estos valores. Esta resta elevado al cuadrado me da esta, esto menos esto elevado al cuadrado me da esto, está redondeado a enteros. Al final lo sumo y me va a dar la que es SS, lo puse con color verde para seguir aquí. Entonces, la Y de los datos originales menos la Y de la regresión, la Y hat, la Y gorrito, ¿sí? Estas dos me da este. Elevado al cuadrado, todos sumados, me da la suma de los errores al cuadrado. Por otra parte, la Y de la regresión, que sería esta, la Y gorrito, menos la Y media, que esta es la Y media, todos estos valores restados, elevados al cuadrado, me dan estos. Toda esa suma me da RSS, que sería esta roja, ¿sí? La Y de la regresión menos la Y media al cuadrado me da RSS. Finalmente, esta distancia es TSS. Esta distancia al cuadrado es TSS, que sería la Y de los datos menos la Y media. Entonces, la Y de los datos menos la Y media al cuadrado me da este. Este menos la Y media al cuadrado me da este. Este menos la Y media al cuadrado me da este. A lo mejor aquí me falta poner al cuadrado. No salió ahí bien. Todos sumados me da este. Finalmente, para calcular el valor de R cuadrada, va a ser 1, el valor de R cuadrada va a ser 1 menos 18.274 entre 101.815, y esto me da este valor. Aquí tengo un error. Este valor no lo sumé bien. Debió haber sido 83.541. ¿Sí? Para que lo busque bien en el SPS. Bueno, pero esto ya lo habíamos hecho. Lo que yo quiero decir es que esta R cuadrada, qué tan buena es o qué tan mala es, vamos a probarlo estadísticamente. Nosotros vamos a asumir que R cuadrada va a ser un estimador para la correlación que hay entre X y Y. Entonces, si la correlación fuera 0, estaríamos diciendo que no tiene nada que ver X con Y, que la Y no puede ser predicha con X. Si fuera 1, querría decir que es perfectamente explicable por una línea recta. Esta prueba de hipótesis está hecho por la prueba F, una distribución F. Y entonces lo que vamos nosotros a decir, paso número 1,
es en una prueba nula que la correlación entre X y Y va a ser igual a 0 y eso esperamos que lo podamos descartar. La hipótesis alternativa estaremos diciendo que la correlación es diferente de 0. Nosotros queremos rechazar la hipótesis nula. Queremos rechazar que no exista correlación. El estadístico de prueba que vamos a utilizar sería r al cuadrado por n menos 2 entre 1 menos r al cuadrado. O lo que sería lo mismo, podemos decir que es RSS entre ESS multiplicado por n menos 2. Este valor nos lo va a dar el SPS en la tabla que se llama ANOVA. Para nuestro ejemplo sería esta. Para nuestro ejemplo podríamos haberlo hecho de dos formas. Que sería, aquí cuidado con los decimales, 0.82, que es la R cuadrada, por n menos 2. Eran 14 casas, 14 muestras, menos 2 sería 12, por 1 menos 0.82. O también pudo haber sido RSS, que es 83.541 entre ESS, que era 8.274. Ay, aquí lo dije una cosa diferente. 18.274. 274. Esto me da un estadístico de 54.86. ¿Sí? Este es el estadístico que nos da nuestro modelo. Vamos a checarlo contra las tablas para poder saber si podemos rechazar la hipótesis nula de que no hay correlación entre ambos o lo podemos aceptar. Entonces vamos a sacar cuál sería nuestro punto crítico en la tabla. El valor de tablas. De la tabla de la distribución F, esta tabla, como estamos manejando dos variables X y Y, vamos a hacer, como solamente estoy mostrando una Y, o sea, estoy comprobando la correlación entre Y y F, sería en el numerador sería un grado de libertad, un grado de libertad, degree freedom. Y para el denominador sería n menos 2 grados de libertad. N menos 2 grados de libertad, en este caso serían 14 menos 2, sería 12 grados de libertad para el denominador. 1 para el numerador, 12 para el denominador. Si vemos para m igual a 1, n igual a 12, tenemos que m igual a 1, o sea, 1 grado en el numerador, y 14 menos 2 grados en el numerador sería 4.75. Ya no tengo que ver acá. Entonces, nuestra distribución sería algo así. Este sería 4.75. Aquí rechazamos la hipótesis nula y nuestro valor que nos dio fueron 54. Entonces está por acá, muchísimo por acá, lo cual quiere decir que el valor de 54, que se rechaza la hipótesis nula y que es bastante significativa. O sea, el área que quedaría aquí atrás prácticamente es 0. Entonces rechazaríamos
la hipótesis de que no existe correlación entre X y queríamos decir que el valor de R es significativo, lo cual podemos decir que es bueno o es malo, independientemente del valor absoluto que tenga. Para trabajar en clase lo que necesitaríamos es que por favor hagan este mismo, el de las casas, y que encuentren estos valores y que prueben también el de high school, de los GPA de high school y de college. Prueben qué tan bueno es el modelo y yo creo que en clase les doy otras bases de datos.